Mis hermanas, un gusto de saludarlas y aquí estoy para que compartamos nuevamente la palabra del Señor. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. La hermana Karina nos compartía hace unas semanas atrás del arresto del Señor y hoy día conmigo vamos a ver la crucifixión, es lo que me ha tocado compartir con ustedes. Y es profunda la crucifixión, tiene que ver con la cruz, amadas. Así que yo quiero enfocarme en las frases que dijo el Señor en la cruz, ¿ya? Las frases que el Señor dijo. Se dice que son 7 frases, son las que aparecen en la Escritura. Pero vamos a empezar en Lucas y vamos a hablar desde el momento en que todo esto acontece, ¿ya? Lucas 23:32 dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos son los acontecimientos. El Señor es crucificado, ¿ya? La primera frase que aparece en la Escritura cuando Él está crucificado es la siguiente. Dice en Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera frase que Él dice. Y es una oración, amadas. Y a mí me sorprende mucho que su primera frase sea una oración. Y esta oración es una oración de intercesión, de perdón. Es una frase de perdón en contra de los mismos que lo estaban crucificando. Él está cumpliendo en sí mismo el mandamiento que enseñó en Mateo 5:44, cuando Él enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor está cumpliendo ese mandamiento. Él está orando por estos transgresores. Ahí mismo crucificado en la cruz, amadas. Él está orando al Padre por ellos. ¡Qué tremendo! La segunda frase, Lucas 23:43, dice así. 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase se la dice al ladrón, a uno de los 2 ladrones. Leímos al principio, ¿cierto?, que habían crucificado uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y aunque ambos le injuriaban, uno fue capaz de reconocer que él estaba ahí por sus acciones, reconociendo que él se merecía estar ahí en la cruz, pero pudo ver que este hombre que estaba a su lado era justo, que lo que estaba ocurriendo con él era totalmente diferente a lo que él mismo merecía. Era justo, dice, seguramente oyó de él, seguramente lo conoció, tiene que haber tenido alguna referencia del Señor o tiene que haberlo oído también orando, ¿cierto?, intercediendo por los mismos que lo estaban crucificando. Pero el Señor le escucha y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una salvación de último minuto, amadas. Es una salvación de último minuto. Su gracia maravillosa en todo su esplendor. Él no tuvo que mostrar después una vida diferente. El ladrón no tuvo tiempo para tener una vida consagrada, sino que fue por fe y fue en ese instante. Y el Señor lo escuchó, amén. Qué maravilloso. Miren, la tercera frase está en Juan 19:26 y 27. Y esa frase dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Dice la Escritura que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y es increíble cómo es nuestro Señor. Estando crucificado ahí, es capaz de ver esa necesidad
en María. María estaba sufriendo en ese momento la pérdida de su hijo, está mirando a su hijo crucificado, ¿cierto? Sabiendo él que iba a partir, que él iba a morir, le hace este encargo a Juan, seguramente como una honra para él, que fue el único que estuvo ahí a los pies de Cristo, ¿no? Y le encarga a su madre, o sea, que él cumpliera el rol que él iba a dejar de hacer como hijo mayor para María. O sea, es capaz de ver la necesidad, su infinito amor, amadas, como él ve, como él, aún en esas circunstancias estando crucificado, él es capaz de oír, él es capaz de seguir haciendo por el otro, de amar hasta el fin. Qué tremendo. Yo anoté aquí que era como una honra para Juan. No mucha explicación, ¿cierto?, en su frase. Y ambos cumplieron la petición, porque dice que no se apartaron desde ese momento. O sea, Juan pasó a ser el hijo que María había perdido. Y quiero hacer un hincapié en esto, porque se dice que como que el Señor le dice mujer, le dice como un tono despectivo, pero la verdad es que para la época y para el tiempo, llamar mujer a una persona era un título respetuoso, era como decir señora ahora o señora, ¿ya? No era para nada irreverente. Ya quiero hacer esa aclaración. La frase número 4, tengo sed, y esto está en Lucas, en Juan 19:28. Dice 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es una exclamación de humana necesidad, ¿ya? De sufrimiento humano. Y yo pensaba, seguramente el Señor expresó la sed ahí, su sed. Es increíble porque para que nosotros nunca más llegásemos a tener sed. Porque todo aquel que se acerque a Él es saciado. Él dijo de esa agua viva, Él era el agua que sacia el corazón del hombre. Pero eso lo pensé yo. La frase número 5 está en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Y dice así la escritura. Cerca de la hora, 27:40. Elí, Elí, lama sabatami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 26:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatami, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase que dice el Señor ahí, yo no la entendí por mucho tiempo cuando llegué al Evangelio. Me parecía increíble que cómo Él había quedado solo en la cruz, si había hecho la voluntad del Padre. Y bueno, y eso se revela en la misma Escritura, ¿cierto? Él se sintió realmente desamparado porque al cargar con todo el pecado del mundo, al tomar esa copa de la ira de Dios, se rompe esa comunión con el Padre, se rompe esa amistad, se rompe esa armonía con el Padre, y el Padre tiene que alejarse, tiene que separarse de él. Y seguramente eso era lo que más le causaba dolor al Señor. O sea, si hay algo que Él temía, si hay algo por lo que Él se estremeció, por lo que Él sudó ahí lágrimas de sangre antes de este momento, fue por ese momento en que Él iba a cargar el pecado de la humanidad y iba a ser separado del Padre cuando Él... Toda su existencia fue con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él y el Padre uno eran, y sentir ese rompimiento, esa separación, le provocó gran angustia a nuestro Señor. Tanto así, miren, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la primera vez que en los evangelios sinópticos se nombra el Señor Jesucristo al Padre como Dios. No le dice Padre, no le dice Papá, como siempre se refería a Él, sino que le dice Dios mío. Había una separación, se produjo ahí un quiebre, se produjo un alejamiento con el Padre, y Él lo resintió con todo su ser,
lo vivió, ¿ya? Qué tremendo eso, amada. Si bien los hombres lo abandonaron, lo traicionaron, y eso tiene que haber traído dolor a su corazón, nada tan doloroso como la separación con el Padre. Seguramente nosotros no sabremos lo que eso significa, nunca lo podremos entender en su plenitud. Había una canción que cantábamos en la iglesia que decía: nunca sabré lo que costó mi redención allá en la cruz. Nunca sabremos lo que Él tuvo que experimentar, lo que Él tuvo que vivir en la cruz. Esa separación con el Padre. No lo podemos entender, pero fue tan dolorosa que lo hizo exclamar de esa manera y hacer una pregunta que Él conocía la respuesta, pero en su agonía Él se sintió totalmente desamparado y lo fue. Y estuvo solo en ese momento, solo, completamente solo en la cruz. Hace referencia al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo que nosotros lo podamos discernir ahora en la Escritura. Ese precio tan grande, amadas. Sexta frase del Señor. Está en Juan 19:30. Juan 19:30 es cortísima, pero es tan grande. Y dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Consumado es. Y dice la Escritura que lo dijo fuerte, lo dijo con ganas, consumado es. Eso fue como un grito de victoria, amadas. Consumado es. Es tan profundo, se han escrito libros con respecto a esta frase. Consumado es. Tetelestai, pagado en su totalidad, cumplido, pagada la deuda. Eso significa. La ira de Dios fue satisfecha. Él dio el pago final. Él cumplió las expectativas del Padre. Miren, esto significa varias cosas y es poco el tiempo para que podamos explicarlas todas, pero solo las voy a enumerar. Consumado es como el término de algo y el principio de algo mayor. ¿Ya? Consumado es porque Él terminó el pacto de la ley. El pacto de la ley terminó en Él. En Hebreos 8:13 lo pueden encontrar. Dio fin a los sacrificios del Antiguo Testamento. Ya no habría más sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto. Cumplimiento de las profecías acerca de Él. Ahí en la cruz en ese consumado es, se terminan de cumplir todas las profecías que hablaban de Él, desde Génesis en adelante, desde lo que el Señor le dice a Adán y Eva. Desde ese momento todo era sombra de Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento iba a ser realizado en Cristo. Y en ese momento en que Él dice consumado es, ahí se cumple. Dice que desarmó los poderes de las tinieblas. Desarmó los poderes de las tinieblas. Quitó la acusación de Satanás, porque hoy tenemos un sumo sacerdote que nos defiende, que defiende nuestra causa, que Él vela por nosotros, nos lavamos en su sangre. Quitó el poder de la muerte. Él tiene las llaves ahora de la vida y de la muerte. Y su obediencia fue completa. Consumado es, demasiado grande para poder resumirlo en unos minutos. Consumado es, hecho está. Todas estas cosas se cumplieron. Él llenó todas las expectativas. Él hizo completo el sacrificio de una vez y para siempre, amadas. Poco tiempo para poder profundizarlo de verdad. La frase número 7, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está en Juan 19:30. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, dice en Juan 19:30. Termina toda su obra maravillosa de redención con este costo tan alto, con una sencilla oración, amadas. En tus manos Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Empieza con una oración sus frases y termina con una oración, entregando su espíritu. Entrega su espíritu al Padre y su cuerpo a la muerte en la cruz. En Juan 10:18 Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Nadie le quitó la vida al Señor, nadie le quitó su vida, sino que Él mismo la entregó cuando su trabajo había terminado. Él entregó su vida. Entonces, amada, la cruz es tan maravillosa, es tan grande. Dijo Pablo que era locura para los que se pierden, pero para nosotros, poder de Dios, poder de Dios. La palabra de la cruz es el Evangelio. Todo se basa en la cruz. Nuestra fe, nuestra convicción, nuestra salvación, todo se basa en la cruz, amadas. Bendita cruz de nuestro Señor, bendita su obra maravillosa, amadas. Y quiero que nos quedemos con esta escritura, con esta porción de 2 de Corintios 5, verso 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, amadas, para que vivamos para nuestro Dios. Amén.